Hola gente de YouTube, hoy os voy a traer un vídeo que es el Sketchbook Tour. Que bueno, yo no soy mucho de tener cuadernos. Últimamente me demanda el querer un formato mucho más grande, por lo que lo voy guardando en carpetas o este tipo de cosas. Pero bueno, os voy a enseñar mis cuadernos de dibujo, que son estos que tengo por aquí. Este es uno de los únicos cuadernos, creo yo, que he podido decir que he terminado, aunque todo lo que hay en él no me fascina, pero bueno, me llevé como un curso entero de cuando estudiaba Bellas Artes haciendo este cuaderno y hay un poco de todo. He guardado cosas, mira, pone la fecha que es de 2013 a 2014. Esto es más o menos orientativo porque yo ponía fecha y luego nunca hacía cuenta de nada. Esto fue de cuando fui al Museo Nacional del Prado y no sé, me gusta guardar este tipo de cosas. Esta es Chispilla, a muchos sonará y seguramente habéis visto este dibujo en mi Instagram, es de hace muchísimo tiempo. A veces les pongo fecha y otras veces no, depende de cómo me pille el día. Esto fue un dibujo, no me acuerdo para qué, creo que estaba pensando en un cartel o algo así, simplemente fue como un boceto en el que quería mezclar rotulador y lápiz. Esto fue para un cartel y fueron como diferentes tipos de ideas, ¿no? Era como para un cartel de carnaval. Aquí hice otro, donde la modelo es Chispillas por si la reconocéis. Y esta fue como el resultado final, ¿no? Fue en vez de ponerle una careta, pues mira, lo presenté al cartel, no sé si lo leéis, pero pone cartel de carnaval 2013. Y esto finalmente lo hice en óleo sobre papel. Bueno, estos son más bocetos, me gustaba así, sin terminar, borrones. La verdad es que no me he dado cuenta hasta ahora lo que es el desgaste y todo este tipo de cosas, ¿no? Me llama mucho la atención en el dibujo, ¿no? Y cuando veo dibujos míos antiguos es como que me doy un poco cuenta de que ya apuntaba maneras hacia este tipo de dibujo. Bueno, esto es un retrato de mi hermana que hice. Es el 18 de diciembre de 2013. Buah, qué de tiempo. Este es mi primo Dani. Y me gustaba, no sé, la expresión que tenía en la cara. Además, tenía el pelo largo. Aquí seguía utilizándolo de vez en cuando, el bolígrafo. Es algo que la verdad me gusta bastante. Aquí intentaba hacer amiga con lápices de colores. Ya sabéis que no soy muy dada a colorear, pero bueno. Os digo que en este cuaderno vais a encontrar un poco de todo. Es un remix. Aquí más bocetos, porque me rayaba mucho cuando estaba en la facultad y algo que me resultaba muy difícil fue cuando teníamos que captar el movimiento, ¿no? Creo que es algo que a todo el mundo le resulta difícil porque acostumbrados a analizar algo que está totalmente quieto e inmóvil, de repente darse de bruces contra algo que se mueve, pues es bastante difícil de captar, ¿no? Entonces estos son como pequeños bocetos que hacía cuando mi gato estaba medio quieto. Esto fue un dibujo que nunca terminé. Siempre la gente que ve este dibujo le da como pena que no lo haya terminado, ¿no? Pero es que yo simplemente era como un tipo de experimento, ¿no? Entonces cuando ya conseguí lo que quería o cuando ya vi cómo los diferentes materiales se mezclaban y simplemente funcionaban, ¿no? Estéticamente, pues ya como que me dejó de interesar. Ya no me... Es que esto si veis simplemente, pues iba a ser igual que esto, ¿no? No me iba a sorprender el dibujo de ninguna de las maneras, entonces simplemente pues lo dejé, porque no era como algo final, sino más que nada como un experimento o un boceto. Aquí utilicé bolígrafos de colores que tenía y también me parecía muy interesante la línea, porque la línea es algo que siempre me interesa mucho, aunque haga dibujos muy realistas o muy trabajados. Para mí algo que tiene muchísimo valor es algo simple, ¿no? Algo lineal. Hice este tipo de dibujos. Como veis, mi modelo sigue siendo Chispilla. En esa época, pues, bueno, ahora mismo también, ¿no? Pero en esa época teníamos como muchas fotografías que nos hacíamos y las utilizaba de modelo para estos dibujos. Este simplemente, pues, es un sketch a lápiz. Y aquí, me acuerdo porque era la época de Navidad, ¿no? El 24 de diciembre. Y era típico que te reunías con la familia y siempre los cogía a todos para que me posaran. Y bueno, aquí intentaba dar como un poco de color. La trama, ¿no? Que son como dar sombras a base de la superposición de líneas, pues siempre me ha parecido como muy aburrida o verás, me gusta verla de los demás, pero no me identifica. Entonces buscaba una línea de dibujo en la que pudiese dar volumen, pero fuese desordenada, ¿no? Y así pues salieron este tipo de dibujos. Este es mi primo Rubén y este es mi abuelo durmiendo, ¿vale? Que me salió como encogido, en plan...
Este dibujo a lápiz, más dibujos a lápiz. Estas son de expresiones de mi primo cuando era pequeño. Este dibujo que parece un poco psicodélico. Y este que fue uno de los que más me gustaron de cuando desarrollé un poco más el utilizar rotuladores. No tenía rotuladores caros ni nada de eso. O sea, eran rotuladores que tenía del chino que me habían regalado. Algunos eran caros, pero básicamente pocos. Algunos eran desgastados. Le decía a la gente que me diese rotuladores que no querían y tenían desgastados para conseguir diferentes tipos de efectos. Y este es del 25 de febrero de 2014, ¿no? Y aquí pues un retrato de una manera diferente en la que, bueno, pues los brillos los intenté dar con el amarillo, con tonos más cálidos, luego las sombras con más morado, ¿no? Y aquí pues simplemente esto es una tarde de bar de la cafetería de la facultad, de cuando estaba en Bellas Artes. Este sí que me gusta mucho y no sé, me gusta cómo resolví la cara, ¿no? Aunque luego hay muchos aspectos que me gustan menos, pero bueno, sí que es verdad que en general este dibujo a rotulador a mí me gusta bastante. Y veis la textura que dejan los rotuladores como difuminada, ¿no? Como que está detrás de esta mano, ¿no? Eso me gustaba mucho. Los rotuladores desgastados os digo que son una joya. Si tenéis rotuladores desgastados no los tiréis, porque os pueden servir para miles de cosas. Este pues más o menos igual, lo que pasa es que este retrato es un poquito más planito. Estos son ejercicios porque me puse a investigar en libros de la facultad de dibujo y tal, ¿no? Empecé a sacar muchísimos libros y había unos libros chiquititos que os los pondré por aquí que me parecían muy interesantes, que te hablaban de dibujar, pues te ponían ejercicios de expresar o ilustrar con diferentes tipos de líneas y ejercicios para que tú fueses más creativo, pudieses plasmar el movimiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces me rayé mucho, como podéis estar viendo aquí, porque con poco quería decir mucho. Entonces con los cambios de grises, ¿no? Quería hacer diferentes planos. Por ejemplo, este que está como más negro quería que estuviese por encima de estos que están por aquí, y creé como diferentes tipos de composiciones abstractas, como pueden ser esta o esta. Uf, tengo bastantes. Esta, si veis, como que los cambios de gris oscuro a gris clarito dijesen que el dibujo no estuviera plano, ¿no? Que se viese que las cosas se enredaban y estaban una por encima de otra. Eso era un poco lo que quería conseguir y vais a ver cómo en cuadernos posteriores sigo trabajando este aspecto. La verdad es que guardar las cosas, aunque no os gusten, guardarlas y luego cuando pasa un tiempo volver a verlas, creo que es como la clara justificación de que todo te sirve, ¿no? De que aunque sean errores o tú los consideres en su momento como errores o como que algo no te ha salido, con el paso de los años al final puedes conseguir algo, o ese algo está ahí y puedes llegar a desarrollarlo, o te afecta de diferente manera. No sé cómo explicarlo, espero que me estéis entendiendo. Como veis, hice mucho de este tipo, algunos mejor que otros, hasta que ya pues se me fue un poco la paranoia. Algunos son simplemente pues la línea, ¿no? No sé, tengo muchísimas cosas. O sea, como un dibujo a lápiz, aquí como una idea para una ilustración que hice, que luego aquí la volví a hacer y luego aquí la volví a rehacer. ¿Veis? Es como la misma idea, pero hasta el final llegará esta, ¿no? Estos son bocetos de mi gato. No sé, yo les encuentro con cierto encanto, ¿no? Porque los hacía y a lo mejor hay cosas que los volví a rehacer, cogía las cosas que me gustaban, ¿no? Y es como un batiburrillo de cosas, pero al fin de cuentas está aquí, ¿no? Y aunque es mejorable, no sé, tiene algo que me gusta, porque es como que se puede ver las diferentes fases que ha tenido el dibujo, los diferentes intentos que tuve, ¿no? Al hacer esto. Esto que veis aquí es el boceto de esta otra ilustración que os voy a dejar por aquí. Simplemente se me ocurrió una idea y tuve que dibujarla y ya luego pues la hice en grande, con acuarelas y mucho más desarrollada. Este que veis aquí también es un boceto que dibuja así rápido. Como veis está desproporcionado y se cae y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero era como la idea de la ilustración como un pájaro herido. Estos son pues los diferentes tipos de pájaros, ¿no? Estos son de aburrimiento de cuando me sentaba en la cafetería y me abría el cuaderno y me ponía a dibujar. Este es un compañero mío de la facultad, o al menos intenta hacerlo. Esta es una mujer que estaba allí tomando café. Este me gusta bastante porque algo que me he planteado también muchas veces es hacer personajes infantiles o ilustraciones un poco más infantiles, ¿no? Entonces, no sé, la textura que tiene este dibujo y los colores tan pasteles y tan tal, pues me gustó.
Estaba en ese momento leyendo a Klein, estudiando un poco a Klein y me salió esto. Y esto es un estudio de un cuadro de Klimt. Bueno, más que un estudio, simplemente es como una reinterpretación y como redibujando a Klimt. Estos son más, no sé si lo veis, pero bueno, son como esqueletos anatómicos. Esto es en Plaza de Armas, el 5 del 11 de 2014. Nada, pues dibujaba gente porque en esos momentos, pues ya os digo, estaba muy obsesionada con el movimiento porque era algo que no conseguía y que no tenía un trazo natural en absoluto, y entonces pues salí a dibujar a las diferentes personas que podéis ver aquí. Este cuaderno es el último cuaderno, de 2016, si lo podéis ver ahí en la fecha, que siempre le pongo mi nombre por si se me pierde. Y bueno, pues realmente intentaba que fuese un cuaderno bonito, ¿no? Porque todos mis cuadernos anteriores pues no lo había terminado, ¿no? Y pensaba que esto me iba a ayudar a poder terminar el cuaderno, pero me gusta bocetear en cuadernos y este tipo de cosas, pero utilizarlos para ilustraciones más grandes, ¿no? La verdad es que me gustan los tamaños, no muy grandes, pero sí que cada vez me llama la atención hacer cosas de mayor tamaño. Entonces, pues dibujar, llevar mucho tiempo haciendo algo en un cuaderno pequeño, a fin de cuentas, pues no. Además que el papel y todo ese tipo de a tener en cuenta, no sé que el cuaderno te lo hagas tú, pues es complicado. Aquí tengo este tipo de dibujos que seguramente lo habéis visto en mi Instagram. Tengo esto que iba a ser un estudio para una ilustración que al final pues no terminé. Como veis hay muchas cosas que no terminé. Este también es más de lo mismo. Bueno, aquí estaba estudiando el dibujo, el camuflaje. Entonces fue un tema que me interesó mucho y si no sabéis nada sobre el tema os invito a que busquéis sobre ello. Y pues intentaba desde sin modelo ni nada, pues intentar crear formas y volumen y desarrollarlas, ¿no? Y esconder algo o decir algo con ese tipo de dibujo. Estos fueron los primeros bocetos, por así decirlo. Veis, por ejemplo, aquí, como os digo, todo se queda en la mente, ¿vale? Si veis, los otros cuadernos son de hace de 2014, no, de 2013, 2014. Y este, bueno, son 2 años después, que tampoco es mucho, ¿no? Pero que aquí, por ejemplo, volví a retomar esa idea de los tubos que habéis visto en los otros vídeos, ¿no? Y si veis, lo voy a acercar, aquí ya está mucho mejor conseguido, obviamente, porque la técnica pues es otra, ¿no? O sea, he dibujado más. Y como veis, pues lo que hay camuflado es el tablero del ordenador, lo que sería aquí el teclado, aquí sería como el soporte del ordenador y aquí el monitor, ¿vale? Podría estar camuflado mejor, pero fue uno de los primeros y tampoco le pillaba ahí mucho la táctica. Aquí igual, ¿veis? Pero aquí intentaba hacer algo más simplista, más como por el espacio vacío, que no era lo que buscaba. Aquí texturas y ese tipo de cosas. Las texturas naturales también siempre me han llamado mucho la atención. Esto simplemente es un dibujo. Aquí también intentaba hacer cosas pues con papel, transparencia, ¿no? Que se emborronase lo que había detrás. Y este fue uno de los que, bueno, pues me llevó mucho tiempo hacerlo y estudiarlo, ¿no? Creo que a veces no somos capaces de tener en cuenta todo lo que sabemos o todos los recursos que sabemos, ¿no? Sin mirar algo, ¿no? Sin tener referente, ¿no? Entonces aquí, pues yo me basé en que sabía cómo funcionaba el pelo o cómo funcionaba un lazo, algo así. E intenté crear una textura para esconder, no sé si veis el objeto, es un objeto simple que es una especie de nariz, ¿vale? Sería como una nariz, pero el icono de una nariz. Es como la nariz por aquí, tal, ¿vale? Por en medio de lo que sería el contraste, como os he dicho antes, en plan, cambiar de aquí a aquí oscuro y meter muchos tipos de grises para que el camuflaje pues no sea totalmente obvio, pues conseguí esto, que fue un boceto, vamos, no fue otra cosa, fue un estudio simplemente. Estos fueron cosas también de la facultad. Y aquí también pues iba pegando texturas o cosas que os invito a que lo hagáis también en vuestros cuadernos porque sirve bastante. Porque es algo que siempre llevas contigo, que vas a ojear antes de dibujar, ¿no? Y tener este tipo de texturas, estudiarlas, ver dónde da la sombra, dónde da la luz, si os interesa, ¿no? O pueden ser referentes, no tienen por qué ser texturas. En fin, aquello que os interese para hacer vuestras ilustraciones. Yo en esa época estaba haciendo pues texturas naturales y también texturas como de microbios o de cosas del cuerpo humano, todo este tipo de cosas.
que eran como más abstractas y me ayudaban pues a hacer este tipo de textura y a crear este tipo de cosas. Yo es que aquí me equivoqué porque empecé por una esquina, ¿no? Entonces aquí se me fue el dibujo. Siempre es como más fácil empezar del centro hacia afuera porque puedes corregir mejor los errores. Esto simplemente pues es un dibujo lineal que hice y aquí pues apuntaba cosas o autores que me gustaban, o autores que mi profesora me recomendaba, en fin, cosillas de estas. Este es más de lo mismo. Intentaba como sacar volúmenes, meter volúmenes. Y bueno, pues este es el primer dibujo que hice porque hacíamos grupos con mi profesora y salíamos a dibujar a la calle. Entonces al principio era como, venga, dibuja, ¿no? Como cuando te tiran a la piscina y te dicen, nada. Pues obviamente te ahogas o empiezas a dar patadas y brazaleas, pero no sabes muy bien cómo avanzar. Pues un poco lo que me pasaba a mí y más porque de repente yo soy muy valiente y digo no, con lápiz no porque me hace tener miedo, con bolígrafo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente pues se me iban muchas cosas y en fin. Aquí ya fui teniendo en cuenta un poco más lo que me decía mi profesora. De un día de hacer esto, pues pasa a hacer esto también porque el lápiz se me da mucho mejor y claro, pues puedes borrar y en fin. Aunque la proporción de la fuente se me fue bastante, pero estaban en obras aquí, no sé, había como una especie de portada y estábamos en una escalera dibujando y toda la especie de texturas que se crean con el lápiz me parecían súper interesantes. Pero este pues no lo terminé. Este fue uno que hice en casa, intentando resaltar diferentes tipos de cosas con el color y los rotuladores. Este también fue uno que hice en clase, para resaltar esta parte que estaba antes, ¿no? Que lo demás que son las dos columnas de la Alameda, de Sevilla, pues intenté crear como una especie de textura. Si os fijáis, es que me encanta, o sea, me podía haber llevado todo el día dibujando texturas de árbol, ¿vale? Por eso esto está súper, porque claro, la clase no me acuerdo si eran 2 horas o así. Esto está súper detallado y claro, y ahora esto pues como que me aburría más estos detalles, no sé, había muchas cosas ahí y hacía mucho calor y no lo terminé. Esto es más de lo mismo. Dibujar personas que se me daban fatal, pues me puse a dibujar personas en clase, dibujar más personas en clase, aunque se me deformaran y tal. Era más la esencia de la persona, ¿no? Ya no que se te deforme, sino crear tus propios personajes. Y como veis, pues me quedan un montón de páginas sin dibujar, pero que bueno, no sé si algún día lo terminaré, pero ahora mismo pues está un poco... Eso es lo que tengo. Y nada, como veis, estos son los 3 cuadernos que os he enseñado. Si os gusta este tipo de vídeos, pues darle a like y os podéis suscribir en el canal. Y intentaré sacar más dibujos antiguos, dibujos que tenga por ahí guardados. En fin, todo este tipo de cosillas y hablaros un poquillo más de mi evolución artística, por decirlo de algún modo, ¿no? Que muchas veces es necesario que la gente hable de este tema y que enseñe sus cosas antiguas y que vea cómo ha evolucionado, porque quiera o no, como han aprendido otras personas, sirve no de ejemplo, ¿no? Porque cada persona es un mundo, pero creo que sirve un poco para que vea que con práctica, con esfuerzo, con dedicación, todo se consigue. O sea, no te puedo decir qué quieres conseguir o qué vas a conseguir, porque eso es cosa tuya, ¿no? Pero sí que te digo que con esfuerzo no es fácil. Obviamente, si buscas algo fácil, este no es tu hobby, ni tu trabajo, ni tu forma de vida, porque creo que más que un trabajo es una forma de vida. Te animo a que no te desanimes si ahora mismo pues quieres mejorar, pero no sabes cómo, o todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, desde aquí os mando un beso enorme y que nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea prontito. Tendré novedades, así que si queréis saberlas todas, seguidme en Instagram para no perderos ninguna. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.